Gracias, María. Buenas noches y buenas noches para todos ustedes. Bien, María, pues lo acaba de decir tu invitada, hay que abrir nuestras mentes. ¿Y a dónde vamos a abrir una mente mejor que en un museo? Vamos a ver la segunda parte del MUAC. Las salas se organizan sin ninguna jerarquía en 6 conjuntos de diferentes dimensiones y alturas que se conectan a 3 patios y 2 terrazas que también funcionan como espacios de exhibición. La intención de esta propuesta es que cada conjunto pueda adaptarse a un proyecto curatorial, a un artista, a un tema, a una colección, en fin, con el mínimo de adaptaciones. Además, todas las salas están diseñadas para iluminarse de forma natural, cenital, de tal manera que todos los objetos se bañan uniformemente o bien con luz artificial controlada, permitiendo la más alta calidad técnica para las exposiciones. Su colección tiene como objetivo construir una historia de las prácticas artísticas en México a partir de los años 50. Está compuesta por 2 acervos, el artístico y el documental, que buscan establecer un estrecho diálogo que permite estudiar los procesos del arte de las últimas 6 décadas en México. Entonces el espacio de investigación sonora está constantemente comisionando a músicos de avanzada, lo mismo que artistas sonoros, piezas diseñadas para operar en una espacialidad no visual, es decir, en un espacio de una multitud de canales auditivos, sónicos y subsónicos, que a partir de una obra, una composición, crean una situación que no solamente es auditiva, sino también corporal y espacial. Se distingue por ser la única colección pública de arte contemporáneo en el país que de manera razonada pone especial relevancia en el mapeo de obras representativas del arte producido a partir de 1952 hasta el día de hoy. Actualmente la colección del MUAC está conformada por 1,416 obras, 26 fondos documentales y 4 colecciones asociadas. Su programa ofrece a los públicos una ventana a la cultura global y un espacio activo en los debates teóricos y académicos actuales. Es por ello que sus exposiciones temporales son uno de los grandes atractivos para los visitantes. A lo largo del año se presentan los trabajos de artistas de diversas culturas y técnicas, lo que hace que cada visita al museo ofrezca una experiencia totalmente nueva. Un museo que comprende el pasado, vive intensamente el presente y se mantiene en constante investigación sobre el futuro que podría traer en materia de arte. Esta era la misma visión con la que accionaba el arquitecto creador de este inmueble, Teodoro González de León. Además, en este espacio podrás encontrar un auditorio, una biblioteca, una tienda y una librería. Un espacio completamente funcional y de gran belleza. Es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y forma parte de la vida de la Ciudad de México.